Continuamos con su programa Enterados, Albanelli y Familia, un servidor Wilkin Amador, y tenemos a Ramón Luna desde Londres. Vamos a pasar con Albanelli y Familia, que está en Punta Cana en la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, quien nos va a presentar el invitado principal del programa. Estamos Continuamos, teniendo un Albanelli. problemita con el audio. Pablo de Lucas, que es el director, ¿verdad?, de Relaciones Interinstitucionales de Infobae, un periódico argentino, no digital. Bueno, uno de los proyectos periodísticos más exitosos de los últimos años. Pablo, ¿puedes escuchar? Bien, parece que todavía no tenemos el audio Eh, de Pablo. no tenemos el audio Bueno, tuyo en la emisora. en lo que Pablo se conecta, podemos ir diciendo que el próximo domingo en Argentina hay elecciones para renovar 127 escaños en el Congreso y 24 asientos en el Senado, en unas elecciones que podrían ser cruciales para el movimiento Libertad Avanza que encabeza Javier Milei, con miras a las elecciones presidenciales del 2027. Hay que señalar que en las elecciones pasadas de septiembre, en la que se elegían autoridades en Buenos Aires, Libertad Avanza perdió del peronismo con un margen de 13 puntos. Pero, pero históricamente Buenos Aires ha sido un bastión del peronismo. Las encuestas de Kiko Llanera, que son las que yo suelo consultar, el encargado de encuestas del periódico El País en España, dicen que en estas elecciones del próximo domingo hay un head to head, un Sí. cabeza con cabeza, 36 a en el que el 34. movimiento de Milei saca algo más de un punto porcentual en la Sí. preferencia del electorado. Así es, 36 a 34, aquí le dicen bailando pegado. Bailando pegado. Un empate técnico. Una derrota contundente del movimiento Libertad Avanza en el domingo podrían complicar significativamente los planes de gobierno de Milei, que para nadie es un secreto. Se centran básicamente en una reducción de la inflación mediante una caída brutal del consumo, algo que está generando muchas críticas, al mismo tiempo de que está manteniendo la paridad entre el peso argentino y el dólar a base de inyección extranjera, como fueron los 40.000 millones que le prestó el Fondo Monetario y los 20.000 millones con lo que se ha comprometido los Estados Unidos, que dicho sea de paso, el desembolso de ese dinero, Donald Trump lo condiciona al hecho de que gane Milei. Si Libertad Avanza pierde, según Donald Trump, Estados Unidos no va a inyectar ese dinero, lo que podría provocar una fluctuación del peso que lo lleve a niveles desconocidos en el último año. Así es, así es. Pero yo pienso que, bueno, Albanelli, que es pro Milei y pro Trump juntos, es Sí. un comportamiento, un comportamiento Quítame el mote, porque la verdad que bastante, ha sido bastante decepcionante. raro. No, pero Y uno A se Milei no le ha ido tan sorprendería, mal, a Milei no le ha ido tan pensaba yo, mal. Ramón, La- cuando salió el acuerdo con el fondo, a mí de verdad que me sorprendió, porque una de las críticas que había a los gobiernos de los Fernández había sido ese, que se habían endeudado demasiado y la crisis continuaba. Y Milei tuvo que también tomar préstamos. Pero yo no conozco mucho la economía argentina. Ojalá que Pablo podamos tener a Pablo rápidamente. Pero sí, como decía Ramón, el fin de semana que viene hay elecciones de medio tiempo en Argentina. Hay que ver cómo le va a ir a Milei, porque podría ser un revés, que haya un congreso
que se llama kirchnerista, que, ¿verdad? Que la línea de Milei, el argentino eh, todavía sigue con su inestabilidad económica. También la misma forma de conducirse de Milei no está gustando mucho. Es como que nunca se sabe con lo que va a salir. Hoy se acuestan con una información, mañana se levantan con otra, y eso no es bueno para los países, eso no es bueno para la institucionalidad. Pero tú tenías Entonces, la esperanza de que Milei, Milei al cambiara. igual que Trump, tiene a los argentinos. Sí, Tú te tenías escucho, Wilkin. tú tenías la esperanza de que Milei cambiara después que fue presidente, porque él era así Mira, antes. y si tú supieras que tenía la esperanza también de que Trump llegara más maduro al gobierno. Mm. Yo tenía esa gran esperanza, porque no es lo mismo no es lo mismo ser un empresario revolucionario que ser un hombre de Estado, Wilkin. Y yo entendía que Trump, con sus 4 años en el periodo 2016-2020, iba a llegar, ¿verdad? Ya con un hombre con más experiencia, quizá un poco más sensato, pero la verdad que no ha sido así, ha sido todo lo contrario, pero yo sí pensaba Pero que... mira, mira, Albanelli, tú que hablas, porque yo sigo mucho la situación de Argentina, hay actores en los gobiernos, hay actores secundarios que pesan mucho en la gestión de un gobierno y el hombre, el que maneja la economía del gobierno argentino, Luis Caputo, Toto Caputo, fue el mismo ministro de Economía y gobernador del Banco Central de Macri, Mira, del Ramón, macrismo. ya tenemos a Ya Pablo tenemos a en la Pablo de línea Luca. Ok, telefónica. ok. Muy Pablo buenos puede días, hablar de eso Pablo. mejor que yo. Sí, sí, sí. Muy buenos días, Pablo. Gracias por conectarte tempranito con Enterados, con Santo Domingo, y te damos la bienvenida nuevamente a República Dominicana. Buenos días, muchísimas gracias. Pablo, estamos hablando de la forma de conducirse de Milei. Empecemos por ahí. Yo sé que hay que hablar de periodismo, pero comencemos por ahí. ¿Cómo los argentinos están viendo Bueno, el desempeño gubernamental de Milei? Milei es un personaje que llega a la presidencia. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Milei, les decía, es un personaje que llega a la presidencia de la República viniendo totalmente afuera del sistema político tradicional que existe en la Argentina. Él era ustedes lo saben, él era un economista que mayormente aparecía en los programas de televisión como panelista y fue creciendo. Primero, después llegó a ser diputado nacional y de ahí lanzó su carrera a la presidencia, queda segundo en la primera vuelta y luego en el balotaje termina consagrándose como presidente. Como les decía antes, es un economista, él concentra y centra mucho a su actividad en bajar la inflación. La Argentina tuvo porcentajes altísimos de casi el 300% anual de inflación. Ahora, desde que él es un año y medio, un poco más de un año y medio de presidente, la inflación, el último registro fue del 2.2 en el mes pasado, con lo cual, en principio, lo que él dijo que iba a ocurrir de bajar la inflación en forma fatal, lo está cumpliendo, se está dando, esto también a costa de un enorme sacrificio de un porcentaje muy alto de la población, porque los salarios no se han modificado, porque las tarifas de los servicios y de los productos han aumentado. Entonces hay como una dicotomía. En general hay una sensación de bienestar por un lado, porque no tenemos esa inflación galopante, y por otro lado, en la economía real mucha gente no la está pasando bien. Eso desde lo económico. En términos políticos, Milei carece, en principio, de apoyos porque tiene una minoría en la Cámara de Diputados, apenas un 12%, y un 7% en la Cámara de Senadores, lo cual lo obliga a negociar con la oposición y con aquellos partidos que son, digamos, circunstancialmente aliados, las leyes. Pero ahí nos encontramos con el Milei que mucha gente conoce, el Milei que hace un acto musical hace muy poquito, el Milei que destrata justamente a sus aliados,
Y el Milei, también, y ahora que estamos en la CIP, en Punta Cana, que ataca permanentemente al periodismo. Hay una frase que incluso acá en la Asamblea se comentó, en donde él se refiere a los periodistas y le dice a la gente que no estamos odiando suficientemente a los periodistas. Entonces eso crea un clima de convulsión, por un lado, que es, no me quiero extender, pero es un límite, porque de la agresión verbal y la descalificación a eventualmente pasar a algo un poco más violento en términos hasta de agresión física o material de algún edificio, de algún periódico, etcétera, insisto, el límite es muy fino. Pero con esto termino con la pregunta, es el domingo que viene, nosotros tenemos elecciones a nivel nacional. Recién escuchaba que ustedes estaban marcando algunos resultados de algunos encuestadores. En general, bueno, esta era de otro país, no del país, pero en general en la Argentina las encuestas se equivocan. Hace muchas elecciones que las encuestas se equivocan, y en algunos casos por mucho, para cualquier lado, ¿eh? Entonces hoy es bastante difícil pensar cómo va a ser el resultado, porque además a todo esto de la gestión diaria se suma un apoyo, por un lado, del Fondo Monetario Internacional, que yo los escuchaba a ustedes recién y es tal cual, y después por un aporte del Tesoro de Estados Unidos, que es inusual. Y hay que ver cómo repercute eso en la elección, y por supuesto qué condicionamientos tiene, que no los conocemos, para que Estados Unidos acompañe de la manera que está acompañando a la Argentina en términos financieros y económicos. Así que hay mucho que está por verse a partir del domingo que viene. ¿Cómo es En que términos, le habla Ramón Luna desde Londres, en términos electorales, ¿cuál podría ser el impacto que puede tener en estas elecciones los escándalos en los que se ha visto envuelto uno de las personas cercanas a Milei, como es Sturzenegger, y de Karina Milei, su hermana, con el tema de los sobornos? ¿Podría esto de alguna forma representar una pérdida significativa de votos para Libertad Avanza? Bueno, hace muy poco hubo una elección nacional, pero de la provincia de Buenos Aires, y ya esto que vos mencionás ya se había conocido, y ahí se perdió la Libertad Avanza perdió por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires. Si bien es un bastión peronista, es imposible saber si incidió y cuánto, pero no tengo dudas que ha incidido. Ahora hay que ver cómo puede incidir, insisto, este apoyo de los Estados Unidos por un lado, y el remanente de estas situaciones del caso Libra, por ejemplo, a nivel nacional, porque, insisto, esta elección última fue solamente para la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires ya eligió, y ahora queda el país, pero como en un solo distrito, por provincias, y ahí estaremos viendo, insisto, a partir del domingo 26, qué es lo que está ocurriendo. Por ahora, esta ayuda de Estados Unidos no estaría impactando, porque los mercados, ayer en el cierre, el dólar subió, el riesgo país subió, las acciones argentinas bajaron en el mundo, así que da la sensación que no es suficiente en aquellos grupos decisorios este acompañamiento, y que están como esperando a ver cuál será el resultado del domingo 26. Este rescate que intenta el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y también Estados Unidos, que está ofreciendo tender la mano, ¿qué pudiera representar para el partido gobernante en términos de cosas positivas que pueda vender a la población? Primero, la estabilidad en términos para nosotros los argentinos, yo sé que somos, no todos en América Latina tienen el mismo termómetro. El dólar es un termómetro muy sensible. Si el dólar se mantiene estable, eso significa que los precios no suben, es decir, no habría inflación. Y esa estabilidad, por supuesto, que la gente la advierte y la celebra.
Y para eso se supone que es esta ayuda, como decís vos, este rescate. Ahora, si aún con el rescate, si aún con la ayuda, si aún con las declaraciones del secretario del Tesoro y del mismo presidente Trump, esto no alcanza, creo que el panorama en la Argentina va a ser muy difícil, porque hoy por hoy nos está faltando la estabilidad durante un tiempo, como para que el crecimiento se derrame en toda la sociedad. Esto no está ocurriendo ahora. Por eso esta semana que está entrando a partir del lunes es una semana muy sensible para todos, porque si los mercados no reaccionan favorablemente a esta ayuda, va a ser muy incierta cómo se llega a la elección y mucho más el resultado. Y después, al otro día del resultado, si Milei no tiene una buena elección, y una buena elección es perder por poco, el escenario, insisto, va a ser complicado. ¿Cómo entender la crisis económica tan prolongada en Argentina, siendo una economía tan abundante, incluso con una balanza comercial positiva? ¿Cómo entender esta crisis tan prolongada? ¿Es el factor confianza el que influye más en Argentina? Los factores materiales como exportación, generación de riqueza, empleo, esto, lo otro, no funcionan tan bien como el tema confianza. O la repatriación de capital. La confianza en la economía es fundamental, también en la política, y tal vez un poco de la explicación pueda pasar por las diferentes administraciones que hemos tenido a nivel nacional como Estado, que han sido en algún punto erráticas, y cuando hace un rato yo los escuchaba, cuando decían que Caputo había sido el ministro de Economía y el presidente del Banco Central de la era de Macri, y ahora lo es con Milei. En aquel momento con Macri fue eyectado del Ministerio de Economía por la regular gestión, por decirlo de alguna manera. Y ahora volvió, y según Milei es el mejor ministro de Economía de la historia de la humanidad casi. Milei tiene esos comentarios así grandilocuentes. Así que seguramente es parte de muchas cosas. Con la confianza coincido, las administraciones diferentes también, y cuando digo diferentes no solamente en términos políticos, sino en términos de política económica. De repente con un gobierno vamos hacia un lado y el gobierno que le sigue derrumba todo ese lado y apunta hacia el otro. Y esa falta de estabilidad, entiendo que el país es un país rico, que tiene materia prima, que tiene calidad humana, que tiene desarrollado muchos aspectos, hay otros que no. Pero bueno, es esta inestabilidad, sobre todo económica en la Argentina, porque la estabilidad democrática ya lleva más desde el año 83, 43 años, que para nosotros es muy importante, pero evidentemente somos un país aún inmaduro en el desarrollo económico. Así es. Vamos a hablar de periodismo también, porque estamos en la asamblea. Déjame hacerle una pregunta, que no quiero que terminemos sin hacérsela a don Pablo. Con relación al periodismo, a mí me ha causado mucha indignación la pasividad, la indiferencia, la poca mención que se ha hecho en los foros internacionales de periodismo y que han asumido las grandes cadenas con relación al número de periodistas muertos en Gaza, con el tema de entre Israel y Palestina. ¿Hasta dónde tiene que ver que se trata de una región marginada, olvidada? ¿Le luce al periodismo esta respuesta fría ante un hecho tan brutal? Más de 200 periodistas y reporteros han perdido la vida en este acontecimiento. ¿Por qué no hay una mención contundente de repudio a este hecho? Voy a contestar. Primero te agradezco el comentario porque es muy sensible lo que ocurre en el mundo con los periodistas en general. No hay que irse tan lejos. Un país que es muy querido para todos nosotros como México tiene todo el tiempo periodistas que son
asesinados y perseguidos, y casualmente ahora en la CIP vamos a dar el informe de libertad de prensa país por país, y esto refleja justamente lo que vos señalás, ¿no? La persecución y lo difícil que es hoy ejercer el periodismo profesional. Respecto de ser concreto con el tema de Israel y Gaza, hay foros internacionales como la CIP, pero a nivel global, que sí se han manifestado, me consta, como Naciones Unidas, como la OEA, y foros europeos como UAN y como INMA, respecto de justamente, insisto, lo que señalas, la cantidad de persecuciones, de violaciones a los derechos humanos de todo el mundo, pero además de los periodistas y por supuesto de los periodistas muertos. La verdad que es un flagelo mundial, y aprovecho en particular para solidarizarme con ellos. Una otra cosa, Pablo, que sería bueno que hablaras. Tenemos aquí, Wilkin, un periodista haitiano, Ujú. hablando de la situación de cómo el ejercicio ya es imposible hacerlo en Haití. La verdad que fue muy conmovedor, cómo habló el periodista y cómo la misma represión de las bandas incluso hace que la población impida, casi que sin quererlo, el ejercicio periodístico. Pablo. Sí, qué bueno, Alba, que lo comentás, porque fue muy conmovedor ayer la intervención del colega de Haití, y fue hasta desgarrador por momentos cuando él contaba las situaciones, no las quiero repetir aquí, pero sí hubo 2 o 3 historias que compartió con todos nosotros que fueron desgarradoras. Eh, mm, la CIP, a través de un programa que tienen, que ayer lo contaron, lo explicaron y lo compartieron con todos, tiene la posibilidad, en algunos casos, en muchos casos, de poder ayudar a esos periodistas o a esas empresas periodísticas. En este caso lo ayudó a salir de Haití, es un periodista que está exiliado, se lo ayuda económicamente, se lo ayuda laboralmente y se lo ayuda sobre todo visibilizando esa situación. Haití, si bien fue la primer democracia de América, de Latinoamérica, hoy está viviendo una situación que este colega comentaba, está conducida por mafias gángsters, y que han parcelado el país en partes, y cada una maneja, controla y distribuye su autoridad ilegal, como le plazca. Pero también hay muchos otros periodistas, por supuesto, en Nicaragua, Venezuela, en México, en El Salvador. Si bien los gobiernos no son los mismos, sí la persecución de los periodistas es similar. Tienen que exiliarse, tienen que dejar sus familias, tienen que dejar su vida y tienen que dejar su país. Así que es un tema que para la CIP, en términos de libertad de prensa, de expresión y de cuidar y tratar de acompañar a los periodistas que están sufriendo esos exilios, lo tenemos muy sensible y muy presente. En el caso, bueno, hay elementos diferenciadores de la situación del periodismo en Latinoamérica. La de México, por ejemplo, pienso que es más la violencia armada de las bandas de narcotráfico. En el caso de Venezuela, la violencia política. ¿Cómo se ha analizado ello en la cumbre, en la asamblea de la CIP, esta problemática, particularmente en Venezuela y en México? Es verdad lo que señalás, la persecución en México tiene que ver con las bandas de narcotráfico mayoritariamente, y en Venezuela hay un descalabro político, una dictadura, y por eso es imposible compararla con México. También se da un caso muy similar en Nicaragua. Entonces, si bien el origen no es similar, el resultado sigue siendo muy parecido. En México sufren persecución, sufren muertes, y en Paraguay, perdón, en Venezuela y Venezuela y Nicaragua. Sí, y en Nicaragua esta persecución se basa en cerrar medios, perseguir periodistas y finalmente silenciar la opinión,
y la gente termina, los colegas terminan exiliándose en otros países. Ayer un periodista de Nicaragua comentaba que él ya lleva 2 exilios en Costa Rica y él pretende y sabe que va a volver alguna vez, pero en el mientras tanto también compartió con nosotros toda una historia familiar y que también fue conmovedora. Así que, insisto, los orígenes son diferentes, pero casi el resultado es muy parecido. Es silenciar la prensa, eh, callar la opinión, y con esto, al no haber prensa libre, la opinión de la población termina siendo muy manipulada, y nada, los gobiernos siguen sosteniéndose a base de terror, y el periodismo termina exiliándose fuera de cada uno de esos países. Así es. Sería una injusticia que nosotros terminemos esta entrevista y no felicitemos a don Pablo y a todo el equipo de Infobae por el trabajo que hacen, el trabajo periodístico. Yo consumo Infobae, me encantan los artículos económicos de Infobae. De hecho, en mi opinión, Infobae rompe el monopolio de la comunicación que tenía Clarín en Argentina, que es una cosa que, analizada con detenimiento, demanda un trabajo y un sacrificio enorme. Pero yo quería preguntarle, y esta va a ser mi última pregunta: la concentración de medios en grandes fortunas, en manos de las grandes fortunas, por ejemplo, un grupo empresarial que de repente tiene muchísimas emisoras, periódicos, canales de televisión, ¿no impacta eso negativamente en el ejercicio del periodismo? Primero te agradezco el concepto respecto de Infobae. Lo valoro mucho y de nuevo muchísimas gracias. Yo creo que la pluralidad de opiniones, por lo menos en la Argentina, está más que garantizada. Tenemos colegas que manifiestan opiniones y ven la realidad desde diferentes lugares, y eso es muy bienvenido. No siento y no entiendo que en Argentina, por más concentración empresarial que pueda existir, eso implique que hay voces que no se manifiestan o voces que no se dan a conocer. Gracias a Dios. No me quise referir específicamente al caso de Argentina. Hablo en sentido general. Por ejemplo, hay concentración de medios en Reino Unido, hay concentración de medios en Estados Unidos, hay concentración de medios en diferentes países. Y esto, en mi opinión, de cierta forma, se monopoliza la información. A eso me refería. Ok. Bueno, sí, puede ocurrir. También puede ocurrir en Argentina que por ahí para un tema en particular haya una opinión editorial y todo un grupo lo siga. Pero mientras existan posibilidades y diferentes opiniones, a mí me parece que el periodismo, estoy convencido que el periodismo está muy vivo. La gente hoy, más allá de informarse a través de plataformas o de redes sociales, sigue buscando en el periodismo profesional, como el que ustedes ejercen, la posibilidad de conocer la realidad. Ni la verdad ni la no verdad, la realidad. Después la gente justamente es la que va a tener que tomar críticamente una opinión. Así que yo más que nada tengo una posición muy positiva respecto de cómo sobre todo en América, cómo se está ejerciendo el periodismo. Tenemos desafíos enormes, tenemos situaciones que nos pueden complicar también, pero sigue habiendo periodistas y empresas periodísticas que honran la profesión. Así es, pues vamos a agradecer a Pablo De Luca, abogado, director de Relaciones Institucionales de Infobae, que nos ha permitido esta entrevista. Amigo de CDN, déjame decirte, Pablo vino hace 2 años, casi 3, a que organizamos desde Multimedia del Caribe, hablar de
de lo innovador. Hay que decir que Infobae es nativo digital. Bueno, su dueño, don Daniel, dice que ellos son primero una empresa tecnológica y luego hacen periodismo, porque Exacto. la verdad que están muy, muy modernizados, están a la vanguardia. La verdad que a mí me da mucha envidia todo lo que tiene Infobae, que yo quisiera tenerlo en CDN. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes, los felicito por el trabajo y que tengan un muy buen día.